Y ahora tenemos en este gran momento de aniversario, gran celebración de 13 años de ver la fidelidad de Dios aquí en Zona Esmeralda. Y les mando un abrazo a todos aquellos que nos están viendo por alguna plataforma. De verdad estamos muy contentos porque hemos tenido la cena del Señor, hemos tenido oración de gratitud porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Pero también hoy, ¿qué creen? Hoy termina nuestra serie Comunidad Auténtica. Estamos en Primera de Juan capítulo 5 y vamos a leer el final de esta preciosa carta. Yo espero que haya sido de bendición para ustedes, para los que nos ven en alguna plataforma también. Y bueno, si no tuviste la oportunidad de ver el resto de la serie, pues entonces búscanos por favor en las promociones pasadas, en las proyecciones pasadas, de tal manera que no te pierdas esta gran enseñanza de Comunidad Auténtica de Primera de Juan todos los capítulos, pero hoy vamos al capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 13 hasta el versículo 21. Dice así la palabra de nuestro Dios: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará la vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en este caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha vencido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y termina Juan diciendo: queridos hijos, apártense de los ídolos. Señor, gracias por tu palabra, pedimos que sea de gran bendición para nuestra vida. Queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón para recibir de ti y que uses este poderoso mensaje para llevar cautiva toda intención a la obediencia a Cristo, en cuyo nombre precioso oramos. Amén y amén. Bueno, en este día en que estamos terminando esta poderosa serie, pareciera que el apóstol Juan está haciendo un resumen de todo lo que implica estar en Cristo, de todas las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Y esto es uno de los textos que bien nos pueden ayudar a poder caer de rodillas, darle gracias a Dios por todo lo que recibimos de su preciosa mano. Fíjense de hecho que el apóstol Pedro enseña lo siguiente, que es la misma idea que maneja Juan. Él dice en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Y me encanta esta parte, la tengo subrayada de hecho en mi Biblia, dice: nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así que en este gran mensaje final, yo quisiera precisamente hablar de que tenemos todo lo necesario para poder vivir una vida que agrada a Dios. Ahora, si algunos dicen: pastor, hay algunas promesas por ahí que nos puedes compartir el día de hoy, sobre todo cuando la vida se pone complicada. Bueno, yo voy a pedir por favor, y de hecho aparecen sus bosquejos, algunos pasajes de la Biblia. Solamente voy a dar el texto bíblico, por favor, para que ustedes lo lean en casa. Pero si alguno de ustedes necesita paz para la mente y paz para su corazón, hay una gran promesa en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Si alguno de ustedes dice: yo requiero bendiciones materiales, ¿no? Trabajo, recursos económicos para pagar mis compromisos y mis deudas, váyase a Mateo 6:33. Si alguno dice: estoy enfermo, pastor, he estado quebrantado, quizá algunos no pudieron venir a la reunión de hoy porque están enfermos en casa, vayan a Santiago capítulo 5 versículos 14, 15 y 16.
Si alguien dice, yo quiero tener prosperidad espiritual, pastor, y que mi vida sea de bendición e inspiración a otros, pues vayan y lean el Salmo 1, donde ahí van a encontrar promesa de Dios de prosperidad, aún en medio de momentos difíciles. Si alguien dice, quiero tener compañerismo permanente con Cristo, vayan a Mateo capítulo 28, versículo 20, donde Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si alguno dice, pastor, he fallado, he pecado delante del Señor, vaya a Primera de Juan, capítulo 1, y vayan al versículo 9. Bueno, así que ya tienen tarea para el día de hoy, para que en esta semana, puede ser hoy mismo en la nochecita o en la semana, vayan haciendo suyas cada una de estas promesas, porque sin lugar a dudas, la vida eterna que Cristo nos ha ofrecido contiene maravillosas promesas. Como bien dice el texto bíblico, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y ya les he dicho acerca de lo que significa la vida eterna, vida semejante a la de Dios. Ahora, el único problema es que aunque tenemos todo esto a la disposición, he notado tristemente que hay muchas personas que no echan mano de los recursos que Dios nos ha dado. Viven en miseria espiritual, miseria relacional, no saben cómo salir adelante de sus complejidades, porque sencillamente no están echando mano de aquellas cosas que ya el Señor nos dio. Porque lo hemos visto una y otra vez, no son promesas para el futuro, son realidades para el presente. Así que podemos darle vuelta a nuestra vida a una verdadera dimensión de fe poderosa si tan solo pensamos en todo lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Si lo pedimos con todo el corazón y no olvidamos todo lo que hemos aprendido en esta serie de los elementos básicos de la vida eterna, que ahora mismo, no cuando lleguemos al cielo, no cuando lleguemos a morir, sino ahora mismo ya estamos disfrutando en Cristo Jesús. Voy a compartir con ustedes 4 bendiciones con las que resume Juan su carta, esperando que cada una de ellas llegue como a tierra seca, como agua que pueda fluir, que pueda llenar, pueda mitigar tu sed, sobre todo si tienes alguna necesidad ahora mismo. Lo primero que yo encuentro aquí en los versículos del 13 al 15, y es la primer bendición aquí de este texto bíblico de ser hijo de Dios, es lo siguiente: respuesta a nuestras oraciones. Por favor, quiero que lo digas conmigo: respuesta a nuestras oraciones. Efectivamente, vamos a ver lo que dice nuevamente los versículos 13 en adelante. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Aquí hay varias cosas que quiero dejar en su corazón para que las afiancen en su mente, las afiancen en su corazón como situaciones particulares, como anclas para su vida, en que cuando las cosas se compliquen, ustedes sepan por lo menos estas 2 o 3 cosas. Número 1, tenemos un Dios accesible. Tenemos un Dios accesible. No todos tenemos acceso, por ejemplo, al presidente de la República. No todos tenemos acceso a los mejores médicos que están disponibles si alguien tiene un problema cardíaco, por ejemplo, o un problema de operación en su cerebro. No siempre están accesibles. Muchas personas que queremos y amamos no siempre están accesibles. Sin embargo, el Dios eterno, poderoso, 3 veces santo, es accesible. Y ese es un fundamento para nuestra fe, y es el simple hecho de que no solamente Dios está accesible, sino que Dios escucha. Y fíjense la palabra, quiero que la subrayen por favor en sus Biblias. Esta es la confianza. Significa cualquier clase de intimidad, cualquier clase de arrojo. Con Dios tenemos la libertad de hablar. ¿No te parece esto maravilloso? Que en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, puedes acercarte porque Dios, siempre querido, siempre está atento. ¿No te parece en realidad una gran bendición que Él siempre está esperando? Jamás necesitas como esforzarte delante de Dios. Jamás necesitas como presionarlo para que Él te escuche en realidad. Él está guardando a que llegues a Él en el momento en que tú quieras.
Hay veces que tenemos un tiempo particular devocional por las mañanas muy temprano. Y yo digo, Dios está ahí antes de que tú te despiertes. De hecho, Él estuvo velando y cuidando por ti durante toda la noche. Y está ansioso de que al abrir tus ojos, ¿verdad? A lo mejor te lavas tu cara, a lo mejor vas por una taza de café. Cada quien tiene su propia liturgia de cómo hacerlo. Y entonces te presentas al Dios vivo porque está listo para prestar toda tu atención. Él está esperando, aguardando. Sabemos perfectamente que cuando aguardamos la llamada de alguien, estamos pendientito. Por ejemplo, si ahora mismo yo estuviera, claro que no estoy esperando la llamada de nadie, pero cuando yo estoy esperando la llamada de alguien, tengo mi celular hasta en la mano. Porque sé que en cualquier momento me va a llamar, me urge que esta persona se comunique conmigo. Así que voy a tener mi celular para que en el momento en que me llame, ¡pum! ¿Sí? ¿Qué noticias me tienes, no? Bueno, usando esta analogía, querido, así está Dios en nuestra vida. Esta es la confianza. Esta palabra habla de osadía, también puede significar franqueza, también puede significar audacia. Es uno de los resultados de ser un hijo de Dios, este acceso maravilloso que tienes a Dios en cualquier necesidad. Pero también este mismo texto dice que tenemos un Dios confiable, porque todo lo que Dios hace descansa en todo lo que Dios es decir, lo que Él hace y lo que es están perfectamente armónicos. Nosotros no, a menudo lo que somos no refleja lo que hacemos, ¿verdad? A lo mejor muchas veces nos esforzamos por hacer cosas, pero en realidad somos diferentes a las cosas que hacemos. Pero en Él hay integridad en su ser. No puede haber diferencias entre lo que Él dice y entre lo que Él hace. No hay la dualidad como en nosotros, que podemos llegar a hacer ciertas cosas sin preocuparnos por lo que en realidad estamos llegando a hacer. Por eso uno de mis libros yo escribo que Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. Porque muchas personas hoy en día están tan preocupados por lo que la gente piensa de ellos acerca de lo que hacen, cuando en realidad Dios está más interesado acerca de lo que tú y yo somos. Ahora, Dios es inmutable y perfecto, por lo que podemos tener la confianza de que su naturaleza no va a cambiar a pesar de nosotros, a pesar de nuestras actitudes, porque la inspiración de la actitud de Dios no somos nosotros, no es nuestro carácter, es Él el que se inspira. Pensemos en algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos personas que habiendo puesto su confianza en Dios, Él jamás los desamparó. ¿Se acuerdan de Elías en su batalla con los profetas de Baal? ¿Cómo le dio una victoria contundente? ¿Se acuerdan de Daniel en el foso de los leones? ¿Se acuerdan de Moisés en el cruce del desierto? Josué en la toma de la tierra prometida, que en esta semana he estado meditando sobre Josué. Es impactante la manera como Dios usó a este siervo del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de una particular batalla de Eliseo en la guerra contra los sirios? Y cómo confundió todo, se fue un gran ejército para atraparlo. Y él sencillamente le dijo a su criado: no te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos, ¿no? Y yo creo que el criado salió de su casa y empezó a observar. No tienes ni la menor idea si estamos rodeados de un ejército, sí, pero con él estaba el Dios de los ejércitos. ¿Qué significa esto, querido? Que la auténtica vida cristiana descansa en la realidad de nuestro fundamento, que es Dios mismo. Y ese fundamento, entiéndelo bien, permanece fiel, inamovible. Por eso podemos hacer nuestro 2 Timoteo capítulo 3 versículos 11 y 13. Observen, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que tienes acceso, puedes confiar completamente, pero hay algo más importante: hay una condición. Porque quizá algunos digan, o están en este punto, a lo mejor alguien que me está viendo ahí desde su hogar: pastor, es que yo he pedido ciertas cosas y lo cierto es que no han llegado. Como que no he visto la mano de Dios, una respuesta a mis oraciones. Pero el texto no se equivoca. La condición la dice el capítulo 3, versículo 14, de acuerdo a su voluntad. Y aquí es donde quizá muchos de nosotros batallamos a la hora de orar y vernos frustrados por peticiones que le hacemos a Dios y que sencillamente dice Dios: no, sencillamente eso no es mi voluntad. Así que algunos batallamos con esta particularidad. Dicho de otra manera, se los voy a explicar lo que yo escribí. Si conocemos la voluntad de Dios cabalmente y nos sometiésemos a ella de todo corazón,
Sería imposible que pidiésemos para el espíritu, para el cuerpo, nada que Él no pudiera concedernos. ¿Sí nos queda claro? Otra vez repito, si conoces perfectamente la voluntad de Dios, cabalmente la voluntad de Dios, y quieres someterte a ella de todo corazón, sería imposible que pidiésemos para el espíritu o para el cuerpo nada que Él no pudiera conceder. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Me encanta el Padre Nuestro porque Jesús enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, modifíquese tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Verdad que no dice modifíquese tu voluntad? ¿Cómo dice, queridos? Hágase tu voluntad. Y ese es el punto clave en la oración. La oración no es tanto el intento de torcerle el brazo a Dios para que Él responda. La oración más bien es el ejercicio espiritual en el que Dios habla a tu ser, a tu mente y corazón, para darte cuenta lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Es todo lo contrario. La oración correctamente considerada no es un ardid para utilizar los recursos de la omnipotencia de Dios para satisfacer nuestros propios deseos, sino un medio en virtud del cual nuestros deseos se reorientan conforme al propósito de Dios y se encauzan en los senderos de su voluntad. Esto me encanta. Es muy interesante notar que aún los más brillantes paganos que no tenían mayor conocimiento bíblico dijeron lo mismo. Epícteto, una de las mentes griegas más brillantes, dijo: no es cristiano, nunca fue cristiano, tener coraje para mirar a Dios y decir: haz conmigo conforme a tu voluntad. Soy uno contigo, soy tuyo, no eludo nada mientras tú me dices qué es lo que sea bueno. Llévame donde quieras, pon sobre mí lo que dispongas. ¿Quieres que haga algo? ¿O que lo evite? ¿O que me quede? ¿O que huya? ¿Que sea rico? ¿Sea pobre? Por todo esto te defenderé delante de los hombres. No es bíblico. Pero mejor una persona que no tiene revelación bíblica pueda quedar más claro en cuanto a la oración que quizá muchos de nosotros. Aquí hay algo digno de considerar. Estamos dispuestos a pensar que orar es pedir a Dios lo que nosotros creemos, pero creo que la oración es realmente preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere para nosotros. Todo esto acabo de explicar que tenemos acceso a la presencia del Señor. Número 2, tomen nota por favor. Una segunda bendición que tenemos como hijos de Dios es que tenemos cobertura espiritual en la familia de Dios. Cobertura espiritual en la familia de Dios. Vamos a los versículos 16 y 17. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que sí lleva a la muerte. En este caso, no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Ok. La oración y la meta de todo cristiano es la perfección de todo el cuerpo. No solamente nuestra, no solamente que tú y yo estemos bien con Dios, sino que la iglesia esté bien con Dios. Alguien dirá, entonces es tarea de que todos estemos cerca de la voluntad de Dios, es tarea del pastor. Querido, es parte de mi tarea, pero también es tu tarea, tu tarea, tu tarea, tu tarea, el que está allá arriba y de ustedes que me están viendo. Es nuestra responsabilidad que el cuerpo de Cristo, a través del ministerio de intercesión, podamos brindar cobertura espiritual a las personas que nos rodean. Aquí hay varias cosas dignas de consideración. Número 1, hay que orar por los que han caído. Observen lo que dice el texto. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado. Esta es una gran verdad, porque no dice la Biblia que si ves que alguien ha cometido pecado, vengas y se lo cuentes al pastor. ¿Escucharon? Porque hay muchas personas que cuando ven alguna mala actitud, alguna mala acción, algún mal pensamiento, alguna mala actitud de alguna persona, inmediatamente vienen conmigo, van con un líder de la iglesia. Se saltan Mateo capítulo 18, que si tú tienes algo contra tu hermano, ve tú y él solos arreglen el asunto. Este es un pasaje maravilloso que es respaldado también, por ejemplo, por la pluma del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2, él dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Así que la tarea de ver unos por otros y orar unos por otros es de todos. Si viene alguien a tu mente que ha caído, en lugar de ¿cómo es posible que haya caído este joven, este hermano, este líder? Por favor, tú deberías de decir: yo estaría en la misma situación si no fuera por la gracia de Dios.
Así que tómate de la mano de Dios y ten un corazón compasivo. Y tu tarea no es chismear del que ha caído, es orar por el que ha caído. Si vemos que alguien ha caído, la palabra es muy clara: orar por él. Pero hay que orar también por los que se han alejado, querido. Existe un ejemplo clásico de esta verdad bíblica en el comienzo de todas las cosas. ¿Se acuerdan de Abel y Caín? Cuando este último acabó con la vida de su hermano, Dios lo aborda y le pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él responde: no lo sé, mintió. ¿Acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué sería la respuesta lógica de esto? Por supuesto, estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Estamos aquí para ver unos por otros. Estamos aquí para que Dios nos cuide y que cuidemos las espaldas los unos de los otros. ¿Se acuerdan en el año 1994 cuando mataron a Colosio? Quizá algunos estaban acá ya en este planeta, y yo recuerdo que unas semanas después salió una revista y se veía obviamente el cuerpo de Colosio así ya pues casi a punto de morir, porque se lo llevaron al hospital. En el hospital él muere, y así en letras gigantescas decía en la portada de esta revista: nadie le cuidó la espalda. Si tuviéramos que usar esa misma frase para algunos de los que hemos estado en el reino, a lo mejor aplicaría. No estamos aquí para atacar a nadie por la espalda, estamos aquí para cuidarnos los unos a los otros. Esto es parte del plan de Dios. No hay nada mejor y más grande que podamos hacer que los que se han alejado, los que están a punto de naufragar en la vida cristiana, los encomendemos a la gracia de Dios. Hay personas que en las iglesias dejaron de venir en la pandemia, no solo a esta, a un montón de iglesias. Yo no he hablado con un solo pastor que me diga: no, estamos el 100%. Digo, a menos que hayan sido una familia, ¿verdad? Pero la gran mayoría tienen, más bien, ya no tienen personas que asistían antes, que se alejaron. Lamentablemente fue muy dura la pandemia y obviamente los dejó. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Tenemos que orar con ellos. Piensa si el Espíritu Santo de Dios está trayendo a tu mente alguna persona que, habiéndose acercado a Dios, es más, que habiendo servido a Dios, hoy está cómodamente sentado en su sillón viendo la reunión dominical, porque ha decidido no volver a la comunión cristiana. Pensemos en nombres y oremos por ellos. También la Biblia dice que tenemos que hablar con ellos. Miren, no solamente orar por ellos, sino hablar con ellos, porque la responsabilidad no se limita solamente en orar. Es bíblico además ser un privilegio hablar con personas que se han alejado de la casa de Dios. Tú mismo puedes ser un canal de bendición cuando alguien que se va extraviando: oye, no es por ahí, es por acá. Es un honor. Es un privilegio, esa es mi tarea como pastor. Un pastor tiene que guiar a las personas. Y hay veces que cuando me piden algún tipo de consejo, o yo mismo veo que van por un camino equivocado, oye, no, algunos se molestan, algunos nos dejan hasta de hablar. ¿Por qué? Porque veíamos cómo iba su vida en esa relación, en ese trabajo, en esa actitud. Nada bueno iban a hacer y en nada bueno iba a parar. Así que te voy a pedir algo, querido. Si tienes amados del corazón que están viendo que no estás caminando bien con Dios y amorosamente se acercan, interceden por ti, te dan alguna palabra, alguna encomienda, algún consejo, velo como una respuesta de Dios. No mates al mensajero. Dios quiere bendecir tu vida y eso es tarea de todos los que estamos aquí. Así que si vemos a alguno cometiendo algún pecado, es nuestra responsabilidad también hablar con él. Y el texto dice que Dios le dará vida. Y no está hablando de la vida eterna, está hablando de que Dios va a restaurar esta línea de comunicación entre él y Dios, y le dará las fuerzas suficientes para enfrentar los desafíos de su vida. Luego aparece un texto ahí que yo creo que a muchos les hizo así como que ups, ¿qué quiso decir Juan? Que es el pecado que lleva a la muerte. Miren, Juan habla de dos clases de pecados. Vamos a tratar de dejarlos muy claro. Y la dificultad en la interpretación es que Juan no define ninguno. Nada más dice que hay dos tipos de pecado, pero no los define. Al pecado de muerte lo debemos considerar como un estado del corazón más que como un acto del corazón. Es el tipo de persona que decidió
no relacionarse con Dios. Yo también lo pudiera relacionar fácilmente con la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca tu vida para que tú vengas a Cristo y le reconozcas como Señor y Salvador y tú no lo haces. Hay personas hoy en día que han quedado expuestas al Evangelio, ¿no? Pero ellos no han respondido al Evangelio de Dios. Yo creo que ese es el pecado de muerte al que se refiere Juan. Es un estado no de un pecado particular, el adulterio, el robo, la mentira, no, sino concretamente ese principio de vida de vivir aislado de Dios sin querer relacionarse absolutamente con Él. Si quieren saber más, vayan a Lucas capítulo 12, versículo 10. Pero dice el apóstol, añade que hay pecado de muerte acerca del cual no digo que se pida. Ahora, no dice que no se deba de orar acerca del pecado. Esto no quiere decir que debemos calcular cuándo debemos de orar por alguien y cuándo no debemos de orar por alguien. ¿Sí nos queda claro? No, yo ya por ese ya ni oro. Queridos, tenemos que orar por todos. Otra vez, porque todos estamos expuestos, porque todos podemos fallar a Dios. Así que tenemos que orar por todos. Es más bien una advertencia acerca del pecado y la seriedad del mismo que condena a los seres humanos. Por ejemplo, voy a dar algunos conceptos. Pecados deliberados versus pecados de ignorancia, ¿no? Esa es una de las clasificaciones que obviamente está equivocada. Algunos mencionan el hecho de pecados tales como el homicidio, el adulterio, la idolatría. Es una escuela muy vieja, en donde se culminó con los pecados mortales y veniales, pero la verdad bíblicamente tiene una posición muy débil. Puede ser el pecado o la blasfemia del Espíritu Santo, que es negar o impedir la obra del Espíritu Santo en tu vida para que recibas a Cristo. O puede ser el pecado de apostasía, de personas que conocieron a Jesús, que amaron a Jesús y que hoy no quieren saber absolutamente nada de Él. O también puede ser pecado de muerte física. En pocas palabras, los creyentes pueden pecar hasta el punto en que sobreviene la muerte física como resultado del juicio de Dios. Esto lo vemos en la Biblia. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 13, hablando de la cena del Señor? Que había mucha gente que tomó la cena del Señor indignamente y murieron por esa causa. La verdad es que es un pasaje bastante complejo, pero lo cierto es que sí se puede llegar a morir a causa de un pecado. Pero lo que Juan está enseñando son dos cosas como conclusión a este punto. Número uno, dada la complejidad del pecado, tenemos que interceder por todos todo el tiempo. ¿Nos queda claro? Por todos todo el tiempo. Yo tengo que orar por ustedes y ustedes por favor tengan la bondad de seguir orando por mí. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno y vivimos una guerra espiritual. Y segundo, debemos de entender, según este texto, que el pecado no es un juguete con el que podamos divertirnos, sino un mundo de maldad perverso que puede acarrearnos serias consecuencias. Y como pastor, lo he visto en la vida de muchas personas. Estuvieron jugueteando con el pecado, estuvieron simpatizando con el diablo, ¿verdad? Le abrieron la puerta y Satanás hizo su tarea. Y finalmente casi los devastó en el camino. Si ustedes pudieran saber la lista de personas que hemos estado restaurando a lo largo de nuestros 50 años como iglesia, algunos quedarían sorprendidos. Así que la tarea es sigamos orando los unos por los otros, porque es uno de los grandes privilegios que Dios nos ha dado. ¿Ves por qué somos iglesia? Porque tú y yo requerimos cobertura espiritual. Este es uno de los grandes privilegios que Dios nos da al ser sus hijos. Hay una tercera cosa que quiero dejar en su corazón rápidamente. Victoria sobre la maldad y Satanás. Vamos a ver los versículos 18 y 19. Victoria sobre la maldad y Satanás. Dice así el texto. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Qué significa esto? Varias cosas quiero dejarles en su corazón. Número uno, según Juan, el cristiano está separado del poder del pecado. Escucha esto, no quiere decir que el hijo de Dios o el cristiano nunca peque, pero sí quiere decir que no es un esclavo del pecado. Tú y yo hemos sido comprados por un precio muy alto, que ha sido la sangre preciosa de Cristo, la cual nos libra del poder del pecado. Así que el cristiano puede que peque, pero su condición normal es resistir el mal, resistir el pecado. En un mundo pagano es siempre consciente de su derrota moral, conoce su propio mal
tiene una dolorosa certeza de que no hay remedio. Pues así soy, ¿no? Cuando tú estás viviendo sin Cristo, no tienes esperanza. Entonces acudes a muchos medios y a lo mejor a grupos de autoayuda, porque yo veo que esto está muy complicado. No, pero el cristiano no. El cristiano sabe perfectamente que abogado tenemos para con el Padre para ser perdonados nuestros pecados. Y en segundo lugar, tenemos el poder que Cristo nos da para vencer el pecado. Tú y yo podemos levantarnos día con día con la plena certeza de que podemos enfrentar cualquier exigencia del mundo y aún cualquier tentación de Satanás, tomados de la mano del Señor. Ahora yo sé, hay personas que odian su pecado, pero saben que no pueden desprenderse de él. Pero eso es porque no eres un hijo de Dios, porque en el cristiano opera el principio de la cruz. ¿Qué significa esto? Que Cristo a través de su muerte ganó la victoria sobre el pecado. Ahora, ¿qué significa esto? Somos seres humanos que fallamos a veces, pero jamás de los jamases vamos a experimentar la derrota moral total del pagano, de una persona que no conoce de Dios. Porque tú y yo podemos ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y la razón es simple. ¿Qué dice el texto bíblico? El que nació de Dios lo protege. Estamos hablando de Cristo. El cristiano tiene un enemigo activo, pero también tiene un incansable guardián vigilante. El verdadero creyente cae, pero se levanta y prosigue el camino porque tenemos una meta: llegar a ser como Cristo Jesús. Nosotros, los que hemos nacido de Dios, el mundo yace bajo la mano dura de Satanás, pero nosotros no, queridos. El enemigo no nos puede retener, el enemigo no nos puede poseer. Cuando pensamos en el caso de Job, es un caso muy ilustrativo. Él fue duramente atacado por Satanás, pero Satanás nunca pudo retenerlo. El diablo no puede sujetar ni retener, y mucho menos llevarse a un hijo de Dios. Y eso lo sabe perfectamente. ¿Quién nos da esa victoria? ¿Quién nos da esa garantía? El Cristo resucitado. Y esta es la tercera bendición por la cual tú y yo alabamos a Dios. Porque gracias a que somos sus hijos, podemos estar libres de la maldad y del pecado. Y esto me lleva a la cuarta cosa con la cual quiero terminar. Y hablamos acerca de discernimiento espiritual. A ver, díganlo conmigo, por favor. Discernimiento espiritual. Es una de las bendiciones que Dios nos ha dado. Versículos 20 y 21. Observen lo que dice. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ha dado testimonio para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. ¿Cómo tomar buenas decisiones a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo saber si alguna idea, trabajo, pensamiento, inversión viene de Dios o viene del enemigo? ¿Cómo saber si estoy en el camino correcto? Una de las más grandes bendiciones que tenemos como hijos de Dios es que tenemos discernimiento. Dilo conmigo, discernimiento. Ahora, no es un discernimiento obtenido por la experiencia. Claro que la experiencia ayuda, pero es un discernimiento que Dios da a todos aquellos que son sus hijos. Porque Él nos ha dado entendimiento. Dicen que el Hijo nos ha dado entendimiento. Porque la fe cristiana no constituye un obstáculo para el pensamiento. Esta terrible guerra, ¿verdad?, entre la fe y la razón. No, querido. No es una guerra que tenemos contra la razón. No es que tú confía y tú cree. No importa que no lo entiendas. No, querido. Dios puede usar la totalidad de tu ser. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida nos ayuda a tener un pensamiento correcto. Y el entendimiento es tal y de tal índole que comenzamos a saber lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Vivimos en un mundo complejo. Por cierto, déjenme hablarles un poquito. Estamos todavía a un mes, pero estoy preparando el mensaje de sus hijos, el mensaje del Día del Niño. Me va a tocar predicar después de muchos años un mensaje para sus hijos. Y estoy muy preocupado, más que preocupado, ocupado en que ustedes como padres enseñen cómo van a entrenar a sus hijos para vivir en un mundo complicado. Tengo la sospecha que muchos de ustedes están preocupados por darles escuela, por darles una educación correcta, por darles ropa, calzado, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí se quedan, No los están entrenando para enfrentar la vida. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y sus hijos están bajo ataque desde que son pequeñitos.
pero Dios nos ha dado entendimiento y se lo puede dar también a ellos. Es curioso notar que la palabra conocimiento de la que dice Juan, aplicada aquí, tiene que ver con rasgos sumamente importantes. Fíjense, tiene que ver con un conocimiento íntimo, cordial, experimental. Además está en tiempo del verbo presente en griego, subrayando la actitud continua del creyente de su continua comunión con Dios. Una vez más, se señala a Jesús como la única fuente legítima de conocimiento para poder conocer también a Dios de forma personal. Y el Hijo nos ha dado comunión. No solamente tenemos entendimiento, sino una relación plena con Dios. Dice, estamos en el verdadero. ¡Qué gran declaración! ¿Qué significa esto? Relación estrecha, permanente, relación con Dios en todos los aspectos. Y no solo le conocemos, sino vivimos en Él. Esto significa estar en Cristo. Y termina Juan con un mandamiento extraño que pareciera, ¿y por qué lo sacó como que de repente? Queridos hijos, apártense de los ídolos. Y termino con esta idea. Un ídolo en este mundo es cualquier cosa que se trata como si fuera Dios. Tu trabajo, tu dinero, una relación, tu seguridad, el placer. Pero la victoria sobre estas cosas, ¿sabes cómo se va a dar? Cuando tú reconozcas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y camines con Él día con día. Termino con una ilustración que hace muchos años leí y que he hecho mía a lo largo de mi vida. Había un barco extraviado que después de una fuerte tormenta se perdió. Y habían pasado días y ellos estaban profundamente desesperados, ya que el agua prevista ya se había terminado y ellos empezaban a morir por falta del vital líquido. Al pasar los días, por fin alguien observó a otra embarcación que se acercaba a ellos. Fue entonces cuando con voz fuerte y desesperada gritaron al otro barco: ¡Nos estamos muriendo de sed! ¡Nos estamos muriendo de sed! La reacción de la tripulación del otro barco fue del todo extraña, porque comenzaron a reírse. ¿Cómo es posible que se rían cuando estamos a punto de perder la vida? Posteriormente, el capitán del segundo barco exclamó con una voz fuerte: solamente dejen caer los cubos de agua, ya que las aguas en las que estamos son de agua dulce. Sin saberlo, en su extravío, no sabían que habían llegado a un lugar donde el agua, en vez de ser salada, era agua dulce, que pudo haber mitigado su sed. Curioso cuando leí esta historia, muriendo de sed en un mar de agua dulce. Cualquier semejanza con muchos creyentes que conozco el día de hoy es simple y llana coincidencia. Hemos aprendido en Primera de Juan todos los recursos que tú y yo tenemos para vivir en victoria, para vivir aquella vida a la cual Dios nos dio, sencillamente por el gozo maravilloso de ser llamados sus hijos. ¿Qué les parece si leemos el desafío para el día de hoy? Quiero que lo lean por favor conmigo y no solamente lo lean, lo hagan suyo. Este día delante de Dios me comprometo a obtener todos los beneficios de la vida eterna que Cristo Jesús me ofrece. Oraré a Dios cada día esperando su respuesta. Intercederé por otros creyentes. Me mantendré en la victoria sobre el maligno y la maldad y desarrollaré la capacidad de discernimiento que me ha sido dada por Dios. Lo haré en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por esta gran aventura escrituraria de Primera de Juan. Somos bendecidos en gran manera, Señor, porque hemos podido estudiar esta preciosa carta y se ha quedado tatuada en nuestra mente y corazón, Señor. Y permítanos que cuando venga alguna circunstancia difícil podemos recordar lo que hemos aprendido en esta serie, porque la comunidad auténtica está al alcance de todos nosotros, Señor. Permite ahora que cuando empecemos en una segunda serie y cuando estemos hablando de Colosenses, de la misma manera hables a nuestra vida y corazón. Te doy gracias por lo que harás y por lo que estás haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oigan, hay un canto que habla del mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de los patriarcas. Ese mismo Dios está disponible, atento para bendecir a cada uno de sus hijos el día de hoy. ¿Por qué no nos ponemos de pie y juntos cantamos a nuestro Dios esta gran alabanza a nuestro Señor?